Buscamos. Bueno, ya estamos grabando. Nada más déjenme que me haga co-host. Ya se ve Andoni en Facebook. Espera, un momento. Tenemos que compartir esta pantalla. No, esta no. ¿Estamos bien? No. A ver. Un momentito. Te pasa lo mismo que a mí, o sea, te ves tú, te ven ustedes. Sí, pero no sé por qué. Sí, así me pasó ahorita. Pues la grabas, Pau, y ya la subimos al ratito. De todas maneras, Bueno. vas a hacer pruebas. Así está raro. A lo Ya mejor... estoy grabando de todos modos, chicos, ¿vale? Vale. Bueno, Vale. buenas tardes para México. Buenas noches, ¿no? Para allí, para Europa. Bienvenidos a este Zoom que vamos a hacer el día de hoy. La verdad que estoy súper emocionada, estoy feliz porque finalmente hemos podido lograr hacer algo increíble como es conectar con, o entrevistar más bien a personas que, bueno, son lo máximo en temas de deporte, son atletas, donde dan el 100%, y yo creo que un poco el objetivo y la misión de este Zoom es que nos cuenten, que nos compartan esos tips, que nos cuenten esos secretitos, cómo pueden llegar a lo máximo, cómo pueden llegar a mejorar, ¿no?, sus metas. Todo queremos saber, porque muchas veces entrenamos muy duro, pero no conseguimos nuestros objetivos y decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Al final sí estoy entrenando y no estoy llegando, pero aunque no lo crean, a través de la nutrición es lo que marca la diferencia a que tú puedas llegar al objetivo, y no solamente llegar, sino también incluso cómo te puedes llegar a recuperar, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar. Primero voy a presentar a Moisés García. Un momento. Voy a ver si viene por aquí. Bueno, Moy, la verdad que lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo, lo conozco desde que estoy viviendo en esta ciudad, en México, llevo ya como 11 años. Nos hemos conocido por otras vías, nada que ver con el tema del deporte, con la nutrición, con la suplementación, nada que ver. Pero bueno, es impresionante, después de tantos años estamos aquí haciendo este maravilloso proyecto. Y bueno, comentarles que Moy es un fanático del deporte, pero bueno, sobre todo aquí les quiero dejar que es un súper entrenador de natación. Él entrena para triatletas, es un experto, él ha viajado un montón para mejorar las técnicas, es un genio, vamos a decir, es un auténtico genio. Y no solamente eso, sino también ha escrito libros referente a todo lo que ha aprendido con el tema de las técnicas y todo lo que tiene que ver cómo llegar al máximo rendimiento de un triatleta. Así que bueno, les voy a pasar la voz a Moy, porque Moy hoy va a dirigir esta entrevista que va a ser a Mario Carvajal. Así que Moy, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, Pau. Pues sí, la verdad muy sorprendido de que estemos congregados aquí, esta comunidad tan grande. Es un esfuerzo muy, muy bueno el que estamos haciendo. Y como decía Pau, el objetivo de esto es que captemos entre pequeños pedazos de información y grandes bloques de información acerca de qué podemos hacer para estar mejor, ya sea en el deporte o en nuestra vida diaria. Hay un tema ahí súper importante que es la energía, ¿no? Entonces, el tratar de siempre mantener nuestra energía alta en todo momento, eso ayuda muchísimo para desempeñarnos mejor y disfrutar más la vida. Y bueno, pues aquí yo quiero presentarles a Mario Carvajal. Algunos de ustedes ya lo conocen. Mario es ingeniero mecánico, trabaja en la división de producto de GE Aviation. Él es ingeniero en diseño. Y bueno, pues además de tener este trabajo tan demandante, Mario es un gran atleta, ha hecho cambios en su vida que realmente son impresionantes y ahorita lo van a conocer. Entonces, además es esposo, es papá. Mario ha incursionado en diferentes modalidades del deporte. O sea, él corre, anda en bicicleta, nada. Ha hecho triatlones y bueno, actualmente su especialidad es el ciclismo y mucho de lo que vamos a platicar ahorita tiene que ver con ciclismo de alto rendimiento. Estamos hablando que son las distancias mínimas son de 30 kilómetros. Estamos hablando que son
distancias entre 30 y 160 kilómetros, lo que Mario hace en su día a día. Pero bueno, Mario, a ver, coméntanos un poquito, platícanos sobre tu experiencia deportiva, ¿no? Un poquito, haces una breve reseña de tu experiencia deportiva. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches en Europa y buenas tardes aquí en México. Muchas gracias, Moy, por la presentación. Bueno, sí, tengo que empezar diciendo que, bueno, yo pertenezco a una familia de 8 hermanos, 4 mujeres y 4 hombres, contándome a mí. Y les digo esto porque mis hermanos, los 3 hermanos mayores, ellos fueron siempre muy aficionados y practicantes del fútbol, soccer. Entonces yo como más pequeño siempre fui de alguna manera influenciado por ellos y digamos que en toda la etapa de mi infancia, adolescencia y pues parte de la juventud fue lo que a mí me influenció. Yo de pequeño tuve por ahí una bicicleta que, bueno, de hecho no era mía, era de nosotros, de mis hermanos y mía, la compartíamos. En algún momento hasta fue por ahí punto de conflicto, ¿no? Porque todos la queríamos usar. Y la verdad es que siempre me gustó y desde niño yo me acuerdo que ya hacía, pues me iba a lugares un poquillo alejados, que no era como que lo más normal para alguien de mi edad, quizá, pero nunca lo hice como deporte, en realidad. Entonces fue hasta los 29 años que realmente yo pude comprar mis bicis y fue donde empecé un poquito a verlo ya de manera de deporte, ¿no? También tengo que decir que, bueno, cuando yo me gradué como ingeniero, pues después entré en ese círculo vicioso por ahí del sedentarismo, porque pues estar 8 horas diarias sentado frente a la computadora en la oficina y además como no estaba muy dedicado al deporte en ese tiempo, pues también fumaba en ese tiempo e incluso tomaba alcohol. Entonces, esto se los cuento porque más adelante espero tener la oportunidad de contarles un poco más de esto, de cómo es que después cambiaron mis hábitos. Pues eso es Perfecto. muy... Oye, ¿y qué fue lo que te hizo pasar bueno, o sea, que sales de la universidad, te pones a chambear y todo, y de ahí a ya volverte como más activo? ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Cómo fue esa transición entre tu vida como ingeniero y de repente ya saltar al deporte? Sí, pues mira, a los 29 años de edad, que de hecho fue cuando estuve viviendo en el País Vasco, estuve enfrentando problemas realmente serios de salud. Por ahí me diagnosticaron una úlcera gástrica y de que después se dieron cuenta que era por un Helicobacter pylori, que después me erradicaron y digo, al final, desde entonces no he vuelto a tener problemas de del estómago, ¿no? Ya no he vuelto a saber qué es un problema un dolor de gastritis. Y pues estando ahí en el País Vasco fue que de principio con mi esposa yo le compré una bici para ir a comprar el pan ahí en el pueblo en Tolosa y después empezamos con unas bicis híbridas que ya empezamos a hacer recorridos un poco más largos y digo, todo esto fue una llamada, ¿no? De atención que yo la entendí con esos problemas de salud que tuve. Dije, tengo que hacer algo con mi salud, con mi vida. Eso fue, aquí lo que quiero comentarles es que mi cambio de hábitos pues ha llevado todo un tiempo, ¿no? Y ha sido como por etapas. Entonces, después, viviendo ahí en el País Vasco, era imposible no engancharme con todo. Al final convencí a mi esposa de comprar las bicis de ruta y por ahí ven hay algunas fotos de cuando hacíamos los recorridos por ahí. Wow. Fue así. Después, bueno, también estando allá fue que aprendí a nadar a los 30 años. Yo hasta ese entonces no sabía ni flotar. Y bueno, eso fue algo bastante inspirador en mi vida, la verdad. Claro. Oye, y pues está padre, ¿no? Cómo el modificar tu estilo de vida y el hacer cosas diferentes te puede arreglar temas de salud, ¿no? Que a veces la gente cree que solamente con medicinas y así lo puedes cambiar, pero pues definitivamente con alimentación, dieta y buena mentalidad, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es lo que me llevo yo de esta pregunta.
Oye, ¿y Sí. cómo le has hecho para incorporar esta vida deportiva tan intensa con el trabajo que tienes, que también es muy demandante, y además la familia y los niños chiquitos, ¿no? Que tienes. Sí, pues después de esto yo regresé a México y claro, ya con una mentalidad un poco cambiada en cuanto a hábitos. Y aquí en México fue que empecé a incorporarme un poco en la vida ya un poco más deportiva. La primera vez que corrí una carrera de 5 kilómetros fue en una carrera de la empresa donde trabajo ahora. Ahí también he tenido mucha inspiración para que como empleados nos cuidemos y demás. Entonces, me gustó tanto que empecé a hacer varias carreras de 5 kilómetros, luego de 10, luego por ahí me emocioné tanto que me metí a hacer un medio maratón, lo hice 3 años consecutivos, este, y andando en ese medio ya, que muchos de la gente que estaba por ahí conmigo eran compañeros del trabajo incluso, después me invitaron a hacer un triatlón, un relevo, y ahí fue donde me enganché con el tema del triatlón en ese tiempo, por ahí de 2012. Ok. Ya empecé a nadar de una manera más deportiva, tratando de perfeccionar mi técnica. Y bueno, fue así como empecé a entrenar para mi primer sprint. Órale. Oye, y bueno, pues es un salto importante porque pues en la carrera normalmente pues vas ocupando las piernas, es un solo movimiento, y o sea, de pasar de la carrera a un triatlón que tiene esta parte como de la natación y que o sea, a la mayoría de la gente como que le impone mucho, ¿no? O sea, yo creo que habría mucho más triatletas si la gente pudiera nadar en aguas abiertas cómodamente, ¿no? Ahí, ¿cómo te fue? Sí, fíjate que pues yo como aparte aprendí a nadar ya muy grande, la verdad es que soy malísimo nadando, soy una boya en el agua, siempre lo digo. Y bueno, y la verdad es que me imponía, me daba miedo, realmente sí me daba miedo pasar como bien dices, no es lo mismo pues toda la parte de que es en tierra, vamos, que la bici, correr, eso pues tienes una seguridad, pero el medio acuático como que no es lo nuestro, ¿no? Al menos no de las personas que aprendemos a nadar tan tarde. Entonces siempre tuve ese miedo. Y bueno, cuando hice mi primer triatlón, elegí uno que es en Monterrey, Nuevo León, acá en el norte de México, que se hace en un parque que se llama el Parque Fundidora y básicamente es un canal, no es muy hondo, entonces muchas personas lo eligen por eso para hacer sus primeros triatlones. Pero aquí el reto que tenía era, pues, de entrada a terminarlo, ¿no? Digo, eran 750 metros de natación, pero en competencia pues ya es diferente. Y la verdad es que, digo, me fue bien dentro de lo que cabe porque salí en el lugar como 110 de 125, algo así, o sea, fui de los últimos. Wow. Pero ahí fue donde me di cuenta de cómo andaba yo en el tema del triatlón, porque después la ruta de la bici fue una ruta súper técnica donde había muchísimas curvas dentro de ahí mismo del Parque Fundidora. Es como un circuito de carreras de autos, algo así. Y entonces era súper técnico. En la bici recuperé, de haber salido en el lugar 110, recuperé hasta el lugar 40. O sea, quedé posicionado en el lugar 40, rebasando nadadores ahí. Ok. Y, y bueno, y después ya en la carrera, pues ahí sí ya no pude hacer mucho. Fue donde me di cuenta que en la carrera soy un tanto promedio. Claro, ahí me había estado preparando bastante y yo, aunque ya había hecho un cambio de alimentación en mi vida y de hábitos, pues seguía no siendo lo óptimo, ¿no? Claro. Sí, pues definitivamente es una competencia muy diferente porque no es lo mismo correr con las piernas frescas, ¿no? Que traer ya el agua y la bicicleta, que además te tensan mucho los músculos, ¿no? Entonces te bajas de la bici y sientes todas las piernas apretadas, sientes que no puedes dar los pasos y ahí es donde ves que dices, oye, pues soy corredor promedio, ¿no? Porque pues, sientes que no estás corriendo realmente, ¿no? Exacto, Oye, y en la la parte, respiración y todo. sí, 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 sí. Y en la parte de familia, ahí, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo le haces para
atender a tu familia y además llevar todo esto que ya nos estás contando? Pues mira, en este triatlón, de hecho, ya mi esposa iba embarazada de Miquel. Por ahí ya aparece en algunas fotos de nuestra familia, donde la decisión de mi esposa y mía siempre fue, pues, que los niños iban a llegar a integrarse a nosotros y no a la inversa, ¿no? No que nosotros nos íbamos a adaptar a una vida, pues, sedentaria y de no hacer nada, porque además que nosotros ya estábamos muy emocionados y enganchados con todo este tema de ser una familia más deportiva y demás, ¿no? Y pues eso es lo que hemos tratado de hacer. Entonces, yo he tratado siempre de, digo, si tengo que comprar un carrito para llevarlos, pues ya lo he hecho y luego ya ahorita ya andan en bici los dos. Entonces, ahora ya es más sencillo, pero sí que a Mikel le tocó vivir esa parte donde hasta de bebé lo traíamos empujando en la carriola en las carreras, ¿no? Y así es como hemos tratado de que pues no nos gane. Digo, es difícil, es complicado, eso es indiscutible, ¿no? Porque todos los que sabemos de triatlón, de ciclismo, sabemos que los detalles de llevar todas las cosas que tienes que llevar contigo es algo que siempre nos tiene que tener bien concentrados porque es una preparación, ¿no? Si se te olvida cualquier cosa, puede ser un desastre. Entonces, ahora imagina, aparte de eso, tener que no se te olviden los pañales o el biberón o no sé qué, o sea, no es Que es sencillo, otro vamos. mundo, Sí. sí. No, es otro mundo el tema de los niños y todo lo que tienes que llevar. Oye, y a nivel nutrición, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿qué cambios has hecho? ¿Cuál ha sido tu evolución, tanto en el deporte como ya tratar de empezar a comer diferente dentro del deporte? Sí, pues mira, yo creo que principalmente mis hábitos han cambiado como en etapas. La primera etapa que describí aquí fue pues la primera parte donde era yo una persona totalmente sedentaria, que fumaba, que bebía alcohol ocasionalmente, pero pues sí que me afectó en algún momento. Eh, por ahí de 2009 fue que hice mi primer cambio. Después, estando ya entrenando para triatlón, aún así me di cuenta que pues hacía un volumen de ejercicio bastante fuerte, nadaba como, eran 2000, como alrededor de eran más o menos, nadaba de lunes a viernes diario y nadaba alrededor de 1500 metros diarios. Entonces tenía ahí un promedio bastante alto de natación, luego lo intercalaba en las tardes con la carrera y los fines de semana rodaba largo, a veces entre semana rodaba 1 o 2 días también. Y a pesar de todo eso, yo no me sentía conforme con mi físico. Después vino la otra etapa donde yo quise deshacerme de algunos malos hábitos de la alimentación y fue que conseguí con pura alimentación, digamos que hasta ese momento, hacer algunos cambios importantes. Bajé la grasa hasta el 10% de estar en el 22%. Y bueno, el último cambio importante, y creo que es el mejor que he hecho en mi vida, ha sido incorporar suplementos en mi vida. Por ahí tuve un bache además que atravesé en 2018, un problema de salud, otro, pero ya relacionado a falta de micronutrientes y algunas descompensaciones que, bueno, por todo el desgaste de haber estado durante 4 años en grandes fondos, competencias un poco más pues demandantes. Sí, es impresionante cómo, o sea, a pesar de que haces tanto deporte en una disciplina como el triatlón, que pueden llegar a ser entre 20 y 40 horas a la semana, dependiendo de la modalidad en la que estés, cómo finalmente el cuerpo no responde hasta que empiezas a alimentarlo diferente y hasta que empiezas a hacer estrategias, como dices, de lo de los suplementos y todo, ¿no? O sea, creo que es una enseñanza muy fuerte esa. Sí, por supuesto. Bien. Oye, y ¿cuándo te metes de lleno al ciclismo? O sea, ¿cómo es esa onda de ya cambiar el triatlón y decidirte ya por la bicicleta? Sí, pues fíjate que en 2014, con la llegada del niño y aparte nos mudamos de casa y varias cosas, digo, algunos temas personales, yo tuve que dejar
la natación principalmente y digo, como además ha sido mi coco siempre, pues ahí tuve que un poco, fue paulatino esto sin querer, digamos que lo fui abandonando. Dejé de entrenar en el equipo de triatlón en el que yo estaba, pero fue más por temas personales, ¿no? Entonces me fui quedando con la bici y aparte creo que en estos años en México hubo un boom bastante fuerte, después de haber estado el boom de las carreras pedestres en México, que había carreras por todos lados. Empezaron a surgir los grandes fondos de repente, ¿no? Y recuerdo de los primeros, el gran fondo del Giro de Italia aquí en el Estado de México, fue una de las cosas, hasta hoy creo que es de lo más demandante que yo he hecho. Y bueno, fue más o menos en 2014 que yo me metí de lleno al ciclismo. Hice el gran fondo del Giro de Italia, luego las etapas del Tour de Francia, que también son etapas de grandes fondos aquí en México, que incluía la etapa contrarreloj en el Autódromo Hermano Rodríguez, ahí en la Ciudad de México. Luego la etapa Querétaro, que también es una ruta súper interesante aquí con unos puertos ahí, bueno, tiene varios puertitos, pero hay uno por ahí que le llaman el Muro de Piedra, que tiene unos muros ahí literalmente un tanto cortos, pero además los agarras cuando ya llevas como 60 kilómetros en las piernas y así. Entonces, y pues fue ahí que me enganché muchísimo con esto del tema de la bici. Y pues bueno, el Giro de Italia también lo repetí las 3 ocasiones que se hizo. Hubo una que no pude hacer por precisamente los problemas que ya después de esto empecé a tener ahí con el tema de una rinitis alérgica. Ya. No, es que es impresionante porque pues, son competencias muy duras, son competencias que implican mucho desgaste. O sea, estamos hablando, ¿qué será? Hasta entre 4, 5, tal vez 8 horas, ¿no? De competencia. Sí, esta del Giro de Italia que la verdad te digo que o sea, mentalmente fue mucha preparación porque yo en ese tiempo a los 80 kilómetros empezaba a sentir calambres. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si en esa ruta a los 80 kilómetros empieza la escalada al Nevado de Toluca, que son 3 horas continuas subiendo 50 kilómetros sin parar? Dije, ¿cómo es posible que yo, si a los 80 más o menos es donde me dan los calambres, cómo voy a conseguir trepar desde Temascaltepec al Nevado de Toluca, que es una diferencia de 2,800 metros? Dije, o sea, estaba loco, ¿no? Y aparte, todos los días previos estuvo lloviendo, yo tenía miedo porque había unas bajadas ahí que son, literalmente no le piden nada de las grandes competencias. Ajá. Pero yo no dormí varios días pensando en todo eso. Y además me metí unas cargas de carbohidratos previamente o sea, ese día fue impresionante. Al final el día estuvo increíble. Amaneció como a 8 grados con neblina y todo, pero a los primeros 10 kilómetros ya nos estaba cobijando el sol. Y sí, ese día fueron 7 horas sobre la bici y con esa escalada, o sea, pero es de las cosas que más me apasionan, o sea, lo recuerdo y quiero volver a hacerlo. Disfrutas ese dolor. Sí. Oye, a ver, una pregunta difícil. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que has tenido a nivel deportivo, del cual sientes que has sacado como la mejor experiencia o el mayor crecimiento? Fíjate que precisamente de todo este tiempo que estuve en los grandes fondos, que fueron alrededor de 4 años, hubo un momento en el que pues empecé a caer, ¿no? Y todo fue así a raíz de unas alergias que me salieron, que no sabía de dónde venían. Fueron como 2 meses de estudio ahí en los que estuve. Y después
bueno, ya traía problemas de alopecia, por ejemplo, que ya me estaban indicando que algo, digo, en su momento yo no lo veía, ¿no? Pero en ese tiempo empecé a perder el cabello. Después empecé a tener problemas de fatiga muscular, ya los entrenamientos no eran los adecuados, eran bastante frustrantes, la verdad. Y todo este tema yo lo atribuyo pues a no haber hecho una reposición durante todo ese tiempo. Ahora entiendo muchas cosas que en su momento no las entendía. Yo me metí, o sea, a pesar de no tener una vida deportiva tan activa como otras personas que quizá desde niños han estado en el deporte haciendo ya competencias y todo, yo me metí de lleno a esto y quizá no tuve la alimentación, o sea, la alimentación creo que era adecuada, pero la verdad es que con eso entiendo ahora que la comida no lo es todo. La comida carece ahora de los nutrientes que tenía hace muchos años, ¿no? Pero vuelvo al punto, yo en su momento no lo vi y pues ahí fue que entré en este problema de una descompensación de micronutrientes que al final se reflejó a través de las alergias y de la rinitis. Me di cuenta después de todo eso porque pues en el momento que empiezo yo a hacer cambios otra vez, pero ahora incorporando una suplementación de micro y llevando porque mis macros los sigo llevando de la misma manera que antes. En eso no he hecho cambios. Algunas cosas pequeñas por ahí, ajustes que he hecho, pero en realidad yo sigo comiendo igual. Lo único que he hecho ahora es he incorporado esta suplementación y pues sorpresivo, bueno, no sorpresivamente, yo diría felizmente el año pasado, esto me duró un año todo este problema, que afortunadamente me di cuenta y lo pude convertir en un éxito. Como decías, yo creo que fue un fracaso ahí en esa parte que no supe cómo manejarlo, pero pues ahora hace un año que me estoy suplementando y que he visto cambios muy, muy importantes en mi vida deportiva y en mi vida en general, ¿no? Entonces, pude volver a mi 10% de grasa y a recuperar mi rendimiento deportivo. Increíble, la verdad es que muy sorprendente esa historia porque, o sea, si vemos tu cuerpo en 2015, que estabas realmente ya con el 10% de grasa, te veías muy atlético y todo, pues pensaría que uno que ese cuerpo te podía aguantar cualquier cosa, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que decíamos, o sea, ese desgaste de hasta 7 horas en la bicicleta y estarlo haciendo continuamente, pues te va generando algo que luego, pues parece ahí como un momento muy complicado, ¿no? Pero qué padre que lo lograste resolver así, que aprendiste y pues que ahora estás ya en una condición incluso de compartir una experiencia diferente, ¿no? Oye, y en cuanto a suplementos, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a llevar esta parte de macronutrientes y ahora sí complementarla con alimentos inteligentes, con micronutrientes y con cosas que ya te dan un rendimiento superior? Sí, pues a partir de que yo empecé a incorporar los suplementos en mi vida, no solamente fue los cambios físicos que he empezado a notar, sino que fue algo curioso porque yo, como les decía, los entrenamientos durante el último, o sea, el año de 2018 a 2019, ya eran entrenamientos frustrantes donde realmente yo sentía las piernas sueltas y pues, salía porque a veces salía porque tenía ganas, pero realmente era muy frustrante no poder hacer algo como lo que estaba haciendo anteriormente. Y a raíz de que incorporo los suplementos, no fue inmediato, pero de repente empecé yo utilizo una aplicación donde llevo el traqueo, digamos, de todas mis carreras y todos los entrenamientos que hago. Y esta aplicación pues te va avisando de cuando tienes un récord personal, cuando tienes una mejora en tiempo. Y pues bueno, yo había pasado muchas veces ya por algunos segmentos y pues plano, ¿no? Como si nada. Y de repente ya cuando que ya estaba
con unos meses consumiendo los suplementos, empiezo a notar que llegaba yo a casa y de repente veía la aplicación y pues así toda llena de récords personales y entonces todo eso o sea, porque ya no era lo que yo sentía nada más, o sea, yo salía a entrenar y sí le metía más y me emocionaba y me sentía con energía, pero a lo mejor tú piensas que vas haciendo un esfuerzo, pero realmente si no tienes algo con qué medirlo, pues puede ser nada más quedártelo como, ah, pues sí, me sentí mejor y ya, pero no sabes qué tiempos hiciste, ¿no? Pero el Claro, hecho no de hay que llegues a tu percepción. casa de repente y veas, wow, y luego yo revisaba los récords y empecé a notar que en efecto, o sea, cuando yo salía con esa energía, pues ni siquiera salía a veces a tope y me daba cuenta que estaba mejorando los tiempos, ¿no? Claro. Y, Aquí nos incluso, compartiste, aquí nos compartiste una pantalla, ¿no? Donde vienen unos puntitos ahí. sí, ¿Nos puedes explicar esto cómo se ve? O sea, esto entiendo que es el rendimiento, ¿no? Lo que nos quieres mostrar de cómo así mejoró en la es. aplicación. Sí, en la izquierda está la escala del tiempo y hacia arriba es un tiempo más corto. Entonces, los puntos que están hacia arriba son puntos con mejora de tiempo. Entonces, este es solamente un puerto aquí donde yo entreno, que de hecho por ahí ayer les compartí un video en Facebook, que de hecho en la noche que revisé mi Strava me di cuenta que le pegué otra vez sin querer y ayer saqué una mejora en mi récord. No era la intención, realmente no salí con esa idea. Y apenas llevo una semana entrenando después que he estado intentando regresar ahora de la pandemia. Y bueno, ahí antes de la línea verde están algunos tiempos, no están todos, pero se puede ver que pues estaban muy por arriba, ¿no? Ahora, no todas las veces uno sale con la intención pues de pegarle, por ejemplo, este es un puerto bastante demandante que es un categoría 3. Es por el grado de dificultad, la escala va del 1 al 4, siendo el 4 el más sencillo, entonces este está como en el 3, no es de los más complicados, pero tampoco es de los más simples, ¿no? Es un puertito ahí de 4 kilómetros, pero sí tiene sus pendientes ahí bastante pesadas. Y pues el punto amarillo ahí es el récord personal más importante que tengo, que fue por ahí de octubre del año pasado. Y sí, pues los tiempos han mejorado muchísimo. Digo, este es solamente un ejemplo, pero con eso yo es como me mido, ¿no? Claro. Tengo por ahí una cantidad impresionante de récords que pues no tenía antes, simplemente. Sí, pues qué fantástico que puedas tener este tracking, ¿no? De tus tiempos y donde veas que sin tanto esfuerzo puedes tener resultados, ¿no? Como tú dices, eso me hace súper padre eso que dices de que pues un día sales a rodar, pues le metes tal vez un poquito más o algo, pero que después te des cuenta que sin querer rompiste un récord personal, está fantástico. Muy bien. Oye, y en cuestión de tu alimentación, ¿no? No, más bien, a ver aquí. ¿Tú qué le recomendarías a un atleta de corazón joven que quiere incursionar ya sea en el triatlón o en el ciclismo, ¿no? Cuando digo corazón joven me refiero a alguien que puede ser entre los 20, 30 años hasta los 50, 60, no sé, 70 años, ¿no? Sí. Pues mira, yo en mi experiencia creo que nunca es tarde para empezar. Digo, yo de lo que les he platicado, pues yo hubiese querido haber descubierto esta pasión a los 10 años o bueno, a los 2. Así como ahora mi hijo lo traigo ahí en bici, ¿no? A lo mejor, eh, no sé, eso me hubiera abierto algunas posibilidades para poder haber estado a lo mejor haciendo competencias de una manera más profesional, porque realmente la pasión a mí me jala, o sea, me jala muchísimo todo esto de las carreras. Entonces yo lo que le diría a las personas es, pues nunca es tarde. Y la verdad es que la bici, yo no conozco a nadie que se haya trepado a una bici y que diga, ay, ¿sabes qué? No me gusta, o sea, generalmente la gente se queda. Y, Engancha.
Se engancha exactamente. Y pues bueno, yo en mi propia experiencia, mira, el año pasado, por ejemplo, ya después que me recuperé de esta situación que les platiqué, algunos de los grandes fondos que corrí después de, ya digamos, con mi nuevo combustible, fue la etapa del Estado de México, que también es del serial del Tour de Francia, de esta parte de los grandes fondos. Y bueno, tuvimos el honor de contar ahí con el ciclista español Alberto Contador, que rodó con nosotros. Y por ahí lo conocimos, tuvimos oportunidad de compartir varias cosas con él. Y aparte ese gran fondo a mí me dejó un sabor de boca quizá como diferente al del Giro de Italia que les platiqué, pero lo disfruté muchísimo porque además la ruta fue espectacular. Nunca es el único gran fondo donde ha habido muchísima gente en los pueblos donde pasábamos. Entonces realmente es el único que yo creo que se puede parecer a vivir la experiencia que vive un ciclista profesional de la Vuelta a España, del Giro de Italia, del Tour de Francia, porque la gente te gritaba, en las subidas estaban ahí, o sea, fue impresionante. Había un puerto que le llaman la Cola del Diablo, si no me equivoco, que también es un puerto así, el pavimento incluso está rayado porque los coches no, si no, no suben. Entonces la gente estaba ahí, desde que tú ibas acercándote, escuchabas los gritos de la gente y tú decías, ¿qué está pasando ahí arriba, no? Y es que pues te esperaba una pared literalmente. Y luego yo recuerdo una experiencia que me tocó ahí, recuerdo que me emocioné tanto de los gritos de la gente que nos estábamos aproximando a una curva. Entonces yo dije, saliendo esa curva se acaba la subida, ¿no? Y aparte la gente te decía, ya solo 50 metros, 50 metros. Y entonces yo me emocioné tanto que le empecé a meter y empecé a rebasar a algunos ciclistas en plena subida. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que salgo la curva y el muro seguía, o sea, se veía y no se veía fin. Eran 50 Y, metros para la y, más fuerte. ajá, y entonces, pues yo ya no, o sea, no podía, ahora sí que por orgullo propio, había gastado algo de combustible ahí en ese arrancón que le había pegado y no me quedó de otra, pues que seguirle dando, ¿no? Todo ese tipo de experiencias, pues la verdad es que, que nunca es tarde para vivirlas, o sea, al nivel que ustedes quieran, pero si tienen las ganas y si tienen, esta plática también es un poco con esa intención, ¿no? De inspirar a la gente a que, pues, y que no todo sale de la noche a la mañana. Digo, yo a los 30 años, cuando inicié, yo creo que no pensaba que iba a andar en estas competencias. Genial. Oye, ¿y cómo es tu alimentación diaria? O sea, en un tema de, o sea, un entrenamiento ligero, ¿no? Bueno, para ti ligero es lo que para mí es fuerte, ¿no? O para la mayoría de la gente es fuerte, pero ¿cómo te alimentas esos días? Sí, pues digamos que un entrenamiento ligero, digo, yo tengo ahí como un poco ¿cómo decirlo? Yo si no veo por lo menos un 30 en mi odómetro, siento que no hice nada. Sí, o sea, yo soy mi Entonces, distancia máxima. por ejemplo, ahora que he empezado a retomar, empecé haciendo salidas así de 30 kilómetros. También depende mucho de cómo inicias, ¿no? Porque pues hay rutas demandantes, depende. Yo siempre hago referencia a la altimetría, porque la altimetría es lo que al final va a definir un poco la complejidad de la ruta, ¿no? Entonces, Sí. siempre, pues para empezar con algo, siempre le llaman entrenamiento base, que es rodar un poco plano y pues distancias más o menos cortas de 30 y pues irle incrementando conforme tú vas pudiendo. Y para eso, la verdad es que yo no modifico mi alimentación como tal, porque la dieta, que yo pues le llamo dieta a lo que como diario, ¿no? No es que yo esté en régimen, porque la verdad es que no estoy en régimen. Y yo me apoyo, pues aquí pueden ver algunos ejemplos de un desayuno. Por ejemplo, yo empiezo en las mañanas con mis adaptógenos,
Después, mi batido de 90 nutrientes, que acompaño, ahora he hecho algunas adaptaciones y, por ejemplo, el batido le pongo plátano, le pongo avena. Después, mi snack de media mañana son principalmente semillas. También incluyo algunas barras con contenido de proteínas y algunos frutos secos, arándanos, algunas galletas. Las galletas no las perdono, pero ahora las hago yo. Las galletas las hago de plátano y les pongo también proteína o batido de en polvo con huevo, y entonces pues quedan riquísimas y son súper saludables. También por ahí incluyo en las mañanas, un complejo de vitaminas que son, pues principalmente son antioxidantes, ¿no? Y trae todo el complejo vitamínico, ¿no? También luego, pues, el termogénico a mediodía, en la mañana y antes de los entrenamientos. ¿Qué más? Pues más o menos es lo que en las noches sí ya le bajo bastante trato de en las tardes ya no comer fruta, por ejemplo. La avena es así, pues la tengo como a libre disposición, y en las noches es más que nada el batido, pero más cargado de proteína. De proteína. Oye, y por ejemplo, por cada hora de entrenamiento que haces, ¿cómo te suplementas? Por cada hora de entrenamiento. Sí, pues O sea, mira, tengo mi set, digamos, de preentreno, que incluye los adaptógenos, incluye un termogénico. A veces me tomo el batido también antes, una hora antes del entrenamiento, por ejemplo. Depende de mucho también ahí de los horarios a los que entrenen, ¿no? Porque si esto es en la mañana, o a veces salgo también a rodar en las tardes y a veces traigo la carga de la comida, o si ya la comida se acerca mucho, ya prefiero no comer y cambiarlo por el batido de nutrientes, y ahí le meto un poco de plátano y avena, por ejemplo, ¿no? Y durante el entrenamiento, pues utilizo los electrolitos, que además tienen vitaminas, y tengo por ahí también un pack de hidratación, que incluye hidratación pre-entreno, hidratación durante el entreno, hidratación post-entreno. Ok. O sea que ya no te vuelve a pasar lo que la vez pasada. No, ya no. Muy bien. Oye, pues yo quisiera aquí concluir mi parte, ¿no? Son ya unas 50 y me gustaría ver si hay preguntas por ahí. Parece que una que vi era algo del doping, ¿no? No sé, Pau, ahí si nos quieras apoyar o cómo vamos haciendo lo de las preguntas. ¿Me escuchan? No. Sí. Perdón, es como estoy con las dos computadoras. No, en Isagenix, si te hacen las pruebas de antidoping, o sea, tenemos un certificado que no da, ¿vale? O sea, está todo súper limpio, o sea, que no hay ningún tipo de problema. Y luego estaba leyendo, creo que estaban preguntando desde qué edad, o no sé si la quieres leer tú, Moy, porque como estoy con las dos computadoras. No la tengo aquí. Decía, Bueno, pero no te recuerdo que preocupes. decía Había desde qué otra, edad. sí. Ajá, ¿desde qué edad se puede suplementar un niño o un adolescente con Isagenix, ¿no? Ahí Bueno, si quieres, Mario. sí, a ver, hablo la suplementación, o sea, voy a hablar de lo que yo sé, que es de Isagenix. El resto de suplementaciones yo la verdad que no puedo hablar. Pero bueno, los niños a partir de los 4 años en adelante pueden suplementarse. Es más, mis hijos son Isa Boys, porque los dos se suplementan con proteína, con omegas. Creo que es súper importante que lo hagan incluso hasta de pequeños, o sea que no hay ningún problema. Muy bien. Sí, en el tema de del antidoping, pues realmente las sustancias que tienen Isagenix no tienen hormonas, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de que aparezcan en alguna prueba de dopaje. No,
No, además que los productos son, te digo, 100% naturales y no hay nada químico que pueda alternar, o sea, que parezca algo como que te estás tomando algo que no corresponde, para nada. Si te la haces no va a dar, vamos, porque no hay. Sí, además aquí en el tema del deporte, si compites a nivel elite, que ya son las competencias, digamos, que ya tienen validez hacia los organismos deportivos como la CONADE y de ahí para arriba, ahí sí que es importante ese tema, digo, pero en el caso, como ya lo mencionaron, pues no habría Sí, pero no, sí, ese no hay ningún riesgo. problema. Sí, porque por supuesto que es importante, pero sí, no hay ningún problema en ese caso, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más ¿Alguien tiene preguntas. una pregunta? Bueno, entonces, antes de nada, antes de acabar, quiero, perdón, porque me está sonando justo el teléfono, quiero agradecer a los dos chicos, a Mario por haberte tomado este tiempo de compartirnos todos estos tips que nos estás compartiendo, que me parece alucinante. Creo que al final a ver, yo no soy de ciclismo, pero para la gente que está haciendo ciclismo, yo creo que has abierto una ventana donde la gente puede tener un alto conocimiento. Y por otro lado, gracias, Moy, porque también tú eres como muy metida en el deporte y me encanta porque haces como preguntas muy, muy puntillosas, ¿no? Que solamente la puede cuestionar o se pueden hacer entre ustedes, ¿no? Los que están súper metidos en el rollo de la bicicleta, porque les digo, lo mío es entrenamiento, gimnasio, pesas, entonces no va con eso, pero de verdad estuvo increíble. Aquí la intención de todo esto es que todo el mundo saque el mayor provecho, que entienda lo importante que es la alimentación, lo importante que es la nutrición, lo importante que es el descanso, ¿no? O sea, hay un montón de cositas que llevan a que tú llegues al máximo rendimiento y a que puedas conseguir tus objetivos, ¿no? Y bueno, ya quería comentarles que todos los viernes a esta misma hora vamos a estar aquí, todos los viernes, y cada viernes vamos a entrevistar a diferentes tipos de deportistas, ¿no? La próxima semana va a haber algo increíble, ¿eh? Les voy a presentar, aquí tenemos presente, pero va a hablar la próxima semana, a Andoni. Andoni Torres es un genio, también un experto, es exremero. Él rema y rema y rema, y es impresionante esta gente, el fondo que tienen, todo el trabajo que tienen detrás de ellos, y además, no solamente eso, también eres corredor de maratones. Entonces, Andoni nos va a comentar también todos sus tips, todos sus secretitos, de cómo ha mejorado los tiempos, y que a pesar de que uno se va haciendo mayor, no necesariamente tienes que decaer en el deporte, ¿no? Pero bueno, para cada vez ir mejor, por supuesto, ahí hay unas cositas, unos truquitos sanos que nos va a llevar a otro nivel, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que estoy feliz, los esperamos el próximo viernes, no se pierdan cada viernes porque van a aprender algo diferente, y yo creo que no hay nada mejor que las teorías las pueden decir muchas personas, no sé, nutriólogos o no sé, otro tipo de personas, pero yo creo que lo mejor es hablar con gente experta que en verdad lo vive, ¿no? En el día a día, saben perfectamente lo que se sufre, lo que se suda, lo que hay que comer, lo que no hay que comer, y bueno, yo creo que no hay nada mejor que exponerlo aquí. Así que muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos entonces el próximo viernes. Cuídense mucho entonces. Chao, chicos. Gracias, bye. Bye, 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 bye. When I look into your eyes, it's like a watching